Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pueblos, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen los expertos que nos encontramos ante un cambio de época, no ante una fluctuación que suele haber en la historia de ciertos movimientos históricos, pero que nos encontraríamos enmarcados en la misma época histórica. Nos encontramos en un cambio de época porque la secularización hace que por doquier se aprueben constituciones y leyes que van en contra de un modelo que nace de la fe en el cristianismo, de la fe en Jesús y de las raíces judio-cristianas de Occidente. Todo esto está cambiando. Nos damos cuenta que en Colombia próximamente habrá elecciones, también en Chile, en otros muchos países se aprueban leyes que van en contra no solo de Dios y de la huella de Dios en la naturaleza, sino también en contra de la dignidad de la persona. Y por lo tanto, ante esta nueva situación, los cristianos tenemos que tener presente que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Eso implica amor a Dios y fidelidad a Dios, para hacer su voluntad, aun cuando en muchos momentos eso signifique nadar contracorriente. Hemos de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y solo nuestra Iglesia será sal de la tierra y luz del mundo si es fiel a su Señor, a su Maestro, a su modelo, que es Cristo. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar hoy en la fiesta, en la memoria del martirio de San Juan Bautista, si somos o estamos intentando serlo, fieles al Señor, a lo que Él nos pide, fieles a la verdad revelada y también, cómo no, a la verdad natural, porque no podemos olvidar estos dos pilares de nuestra vida. Por una parte hay una verdad que conocemos que dimana de la huella de Dios
en la obra que Él ha creado. A eso llamamos ley moral natural. Una ley moral natural que es obligatoria para todos los hombres, nazcan donde nazcan, en la cultura donde nacieren, en el país donde nacieren, porque no depende de su cultura ni del país, sino que depende de la naturaleza humana. De ahí se desprenden, por ejemplo, preceptos como la defensa de la vida, preceptos como la defensa de la familia, formada por el matrimonio entre dos personas de distinto sexo. Pero junto con este pilar, que es la ley moral natural, los cristianos tenemos que predicar y vivir la ley moral revelada. Esa ley moral revelada en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, forman parte de una misma unidad. Y del Antiguo Testamento, sobre todo, aprendemos que Dios es el Señor y que por lo tanto Dios tiene derechos y yo tengo deberes. Y por lo tanto eso me ayuda a respetar a Dios y la obra que Él ha creado. Si no respetamos a Dios, difícilmente respetaremos la obra que Él creó. Y la obra que Él creó es el mundo en el que vivimos. Ahora que tanto se habla de calentamiento global, ahora que llegan noticias de guerras, de división entre los pueblos, respetando a Dios, lucharemos también por respetar la obra que Él ha creado. Y en segundo lugar, del Nuevo Testamento aprendemos muchas cosas, pero sobre todo aprendemos que ese Dios es Padre y que ese Dios que es Padre nos eleva a la dignidad de hijos de Dios, porque quiere compartir con nosotros su amor, su vida divina, su misericordia. Y por tanto eso exige también por nuestra parte una respuesta, la respuesta de los hijos que tienen que amar a sus padres, la respuesta de los hijos que cuando se equivocan tienen que reconocer que no lo han hecho bien, pedir perdón y volver a su casa, a la casa del Padre, que es su casa. Y por lo tanto, ¿qué relación tenemos con Dios? ¿Es una relación basada en el miedo? ¿Basada solamente en el interés? ¿En el miedo porque solo acudimos a Dios cuando nuestra alma está llena de pecado y por lo tanto cuando sentimos que no podemos respirar y entonces acudimos a Él? ¿O por el interés? Porque a lo mejor solo acudimos al Señor a pedir y sobre todo a pedir cosas materiales. Y nos olvidamos que Dios ama. Y porque nos ama envía a su Hijo al mundo. Y porque envía a su Hijo al mundo espera también una respuesta de nosotros, que no puede ser la respuesta del interés, tampoco del miedo, sino la respuesta del amor. Amando a Dios, siendo fieles tanto a la verdad moral natural como a la verdad moral revelada, lucharemos por ser sal de la tierra y luz del mundo, por ser fieles a la verdad. Solo Cristo es el camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Pues pidamos al Señor que San Juan Bautista interceda por todos nosotros para que seamos testimonio de amor, de fidelidad a Dios. Si hemos caído, levantémonos. Si hemos tropezado, elevemos nuestra mirada a aquel que es rico en misericordia, pidamos perdón y volvamos a nuestra casa, que es la casa del Padre. El amor de Dios es tan grande que dice Jesús que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. En la memoria del martirio de San Juan Bautista, recordemos que el Señor nos llama a convertirnos a su amor, siendo fieles, por tanto, tanto a la verdad natural como a la verdad revelada. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Cristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.